Muy bien, amigos, ahora en Economía Verde vamos a hablar sobre lo que es la movilidad sostenible, ¿no? Como alternativa en nuestro país. ¿Qué tan viable es? ¿Qué tanto se está trabajando para poder concretar esto? Por eso tenemos en nuestro set a un especialista que nos va a ayudar un poquito a poder comprender más esta situación. Vamos a presentar a Jeremy Robert. Él es investigador de la Universidad de Rennes de Francia y asociado a la PUC, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Jeremy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien. Frente a la situación, usted es francés, sin embargo ya radica en nuestro país ya varios años. Ha podido conocer un poco la dinámica del transporte, muy distinto de seguro a Francia. Un poco, ¿cuál es el diagnóstico que usted ha podido hacer de lo que es el transporte público para empezar, ¿no? Para tener un poco claro el contexto y también el particular. ¿Cómo lo ha evaluado usted como investigador? Justamente tenemos un proyecto de investigación que llevamos a cabo entre Francia, con colaboraciones en la PUC y también en Bogotá. Estamos comparando Lima y Bogotá, justamente viendo un poco esa temática del transporte público y en general de la movilidad en estas dos ciudades. Y sí es un gran desafío para muchas personas, en particular los que viven en las periferias de estas ciudades. Entonces, el focus de este proyecto es pensar movilidad sostenible para las personas que están en las peores condiciones de viaje. Y ellos justamente enfrentan condiciones de transporte público muy difícil, con pocas alternativas justamente para hablar de movilidad sostenible. Claro, y recientemente también había una información que se había considerado de que de enero a la fecha se han registrado 96 casos de accidentes o personas muertas, dicen, ¿no?, por la inseguridad vial. Entonces, se piensa, o en todo caso, ¿qué tanto se puede mirar a la movilidad sostenible como alternativa, ¿no es cierto?, a poder disminuir esta problemática o estos casos? En esta investigación, un poco, ¿qué se ha podido identificar, al menos a nivel de Perú? Es interesante porque justamente esa cifra refleja justo los grandes desafíos de la movilidad sostenible. ¿Por qué tenemos tantos accidentes? Porque hay siempre más carros, siempre más motos también, que son los principales afectados por los accidentes, y también los principales afectados son los peatones. Y cuando vamos a ver las condiciones de movilidad en las periferias, nos damos cuenta que caminar es muy difícil, muy peligroso. Hay la inseguridad vial y a eso tenemos que agregar la inseguridad como la delincuencia y también el acoso para las mujeres. Este proyecto justamente busca poner en evidencia esas dificultades que poco se visibilizan, porque cuando hablamos de movilidad sostenible solemos hablar de grandes obras de infraestructura, de electromovilidad, de hacer ciclovías, pero poco miramos en las periferias populares donde las condiciones son mucho más difíciles. Y justamente esas cifras de inseguridad vial nos muestra que en esos lugares son donde hay más afectados, ¿no? Claro, ahora, ¿hasta qué punto también tiene que ver un poco la propia idiosincrasia, ¿no? Un poco el tema de formación, porque cuando nosotros pensamos de repente en poder movilizarnos, como usted señalaba, casi siempre se piensa o en el auto o de repente en la motocicleta, ¿no? Y no pensamos de repente, o no abrimos ese abanico de posibilidades que hay respecto a medios alternativos. Sí, pero si cambiamos la mirada, si miramos un poco las cifras en las periferias populares, la mayoría de las personas o caminan o toman transporte público. Eso es cierto. Porque no tienen la posibilidad de comprarse carro. Lo primero que se van a comprar es una moto. Sí. Y después, entonces, es buscar. No hay muchas alternativas. Las otras alternativas son taxi colectivo, porque les facilita, llegan más rápido al trabajo. Y como tienen distancias mucho más largas y que las condiciones del transporte público son complicadas, entonces están buscando justamente y no tienen muchas alternativas. Entonces la idea es, no podemos decir que movilidad sostenible es ya realmente las personas en periferias populares ya tienen una movilidad de alguna manera sostenible del punto de vista ambiental, porque caminar es considerado como un modo eficientemente ambiental, pero las condiciones de caminar o las condiciones de transporte público son difíciles. Entonces lo que hay que pensar es que estas personas sí tienen la oportunidad o mejoras económicas, van a pasar a modos que sí no son susceptibles desde el punto de vista de emisiones o de gases de efectos invernaderos o de contaminantes ambientales. Entonces es una problemática bien interesante, ¿no? Sí, 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 sobre todo porque ustedes han hecho este análisis o han puesto su mirada en lo que es la periferia, ¿no? Y de repente es algo que no siempre se da de esa manera, ¿no? Entonces, y si podemos analizar ya a nivel país,
¿cómo nos encontramos en ese proceso de transición hacia poder mirar a lo que es el transporte sostenible? ¿Cómo lo evalúan o estamos de repente todavía, para cómo se mueve el mundo en estos momentos, Perú todavía de repente está recién sentando las bases de esta transición? Un poco ¿cuál es el análisis que tienen? Yo veo que hay bastante avances. Nosotros nos enfocamos más que todo al nivel urbano. Y si vamos mirando Lima, y si mira, por ejemplo, si comparamos Lima y Bogotá, hay dos historias distintas. Bogotá ha avanzado en los 10 últimos años en su reforma de transporte. Y como efecto ha disminuido mucho, por ejemplo, sus niveles de inseguridad, sus niveles de accidentes, casi de la mitad. Lima se mantiene y los niveles de accidentes son menores que en Bogotá, pero se mantienen, no disminuyen cuando Bogotá sí disminuyó. Lima sí avanzó, con la ATU está con proyectos interesantes, están mirando también en las periferias populares y creo que esa mirada tiene que ser, seguir desarrollándose, ¿no? Que es muy importante de mirar la diversidad y la complejidad de las ciudades peruanas, no solo de Lima, y lo que podemos observar en Lima se replica en otras ciudades del país, ¿no? Ahora, y a nivel ya de la articulación de las autoridades con la ciudadanía, ¿cómo se está articulando, ¿no?, esos esfuerzos para que se pueda concretar? Porque hay un trabajo también de concientización, como bien señala usted, de que la ciudadanía sepa de que esto termina siendo beneficioso no solamente pues al medio ambiente, sino a su propia economía, a su propia tranquilidad también. Claro, yo creo que hay una idea de que el transporte siempre se ha planificado desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? De buscar más flujos y mejor transporte más eficiente. La idea que a través de este proyecto es también poner en evidencia lo que necesitan las personas, a partir de analizar sus prácticas de viaje, cómo se movilizan, según qué tipo de trabajo, por ejemplo, evidenciando, por ejemplo, la movilidad de las trabajadoras del hogar, que estábamos hablando un poco antes en el reportaje, que tienen la movilidad más complicada, porque viven en la periferia, trabajan en los barrios ricos, tienen muchas horas de trayecto y cuando llegan tienen que caminar en barrios donde no hay otro tipo de transporte. Entonces son, en este caso, casi los perfiles que tienen la movilidad más complicada en nuestras ciudades. Entonces buscar y adaptar el transporte a las necesidades de las personas que más lo necesitan. ¿Y cómo se adapta o cómo se transforma estas alternativas a esta población, precisamente ya de manera objetiva? Yo creo que ahí el desafío es seguir con esa reforma de transporte, mejorando el transporte público, que es la mejor y la alternativa que es necesaria, ¿no?, para que la mayor cantidad de gente se moviliza con un costo aceptable, ¿no? Porque si vamos hacia un transporte individual motorizado, no seguimos aumentando los problemas que ya conocemos. Y no podemos pedir a una persona que vive en Pachacútec de venir en bicicleta a Surco. Claro, es imposible. Entonces, movilidad activa tiene su sentido, pero cuando lo pensamos desde otras perspectivas, es limitado. Hay que pensar justamente en lo que es intermodalidad. Si queremos que la gente utilice modos activos, hay que facilitar. Necesita igual transporte público para distancias largas, pero que una vez que llega a Surco, poder caminar con seguridad en un barrio como cualquiera, o poder alquilar una bicicleta, o poder caminar en toda seguridad, ¿no? Creo que es parte de los objetivos que hay que hacer. Muy bien. Bueno, usted conoce muy bien la realidad también, por ejemplo, de su país de origen, de Francia. Esto que nosotros venimos dialogando ahora, ¿hace cuánto tiempo se trató, se abordó en Francia? Porque ya ellos, están abocados ya a otro tipo de problemáticas, ¿no? Esto ya se ha superado, pero ¿por dónde pasó ese cambio para poder tener los estándares que ahora manejan? Sí, es interesante comparar, porque Francia, por ejemplo, ha tenido políticas de transporte público muy fuerte, pero también se enfrenta a una gran dificultad de aumento de los vehículos auto y moto, ¿no? Que son justamente buscar que la gente pase del auto privado al transporte público. Y lo que es interesante es buscar mejor calidad de transporte, modos activos que se pueden alquilar y también subsidios para que las tarifas sean aceptables. Se habla de transporte gratuito, por ejemplo, en varias ciudades de Europa. Pero en este caso, en el Perú, nunca hemos escuchado hablar y hay una reticencia a subsidiar el transporte. Consideramos que el transporte tiene que ser autoeficiente, que el costo del pasaje pague la operación hasta mantenimiento de los sistemas. Y ahí creo que no se considera que el transporte es algo que puede apoyar a la economía de muchos hogares, ¿no? Que en este caso
la inversión pública en el transporte puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. Yo creo que es una inversión. Sí, porque al final el tema del transporte, la inseguridad ciudadana terminan siendo problemas de principal interés, de real preocupación para la ciudadanía cuando se le consulta cuáles son un poco los problemas que aquejan a los ciudadanos, no solamente en Lima, sino en todo el país, ¿no? Entonces, lo que nos evidencia es que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, le consultamos también, un poco para ir cerrando la idea, ¿cuál es el rol que también cumplimos nosotros como ciudadanos en lo que es el desarrollo o la facilitación también de poder seguir impulsando estos proyectos de movilidad sostenible? Bueno, siempre podemos decir que cada uno tiene una responsabilidad individual en escoger el modo en el cual se va a desplazar, de ir o yo tomo mi carro o yo tomo mi bicicleta. Pero hay que considerar que esos son arbitrajes. Las decisiones tienen que dependen de muchos criterios. Si tú tienes que movilizar tus hijos, no puedes ir en bicicleta. Claro. Y hay uno que tiene más o menos opciones. Nosotros, yo en mi caso tengo la posición de tener un vehículo privado o a veces bicicleta y decido. Claro. Pero en otros casos no hay esa opción. Entonces ahí entra el rol del Estado de dar esas opciones y dar calidad de transporte a todas las personas para facilitar justamente eso, disminuir esas desigualdades, porque además de vivir lejos y de pagar más, tienen menos condiciones de viaje en este momento. Por último, nada más, Jeremy, esta investigación que ustedes están desarrollando, ¿cómo se puede conocer o para cuándo, en todo caso, la ciudadanía en general o los que estén interesados en poder abordar o conocer un poco más sobre lo que es movilidad sostenible, cómo pueden acceder o para cuándo, en todo caso? Claro, este proyecto se llama el proyecto Modural, es de la Universidad de Rennes, con el Instituto Francés de Estudios Andinos acá en Lima y en Bogotá. En Lima trabajamos con la PUC, en Bogotá con varias universidades, la Piloto, la Nacional y la Santa Lozano. Y tenemos una página web donde podemos consultar los principales resultados. Si ponen Modural, movilidad urbana, Modural, de movilidad durable, en francés, durable. Modural, ok. Ajá. Ahí lo conseguirán en la página web, ¿no? Y ahí tenemos una página web donde publicamos los avances. El proyecto termina 2023. Estamos cerrando una encuesta grande que hicimos en Pachacútec, Independencia, Huaycán y Vía María del Triunfo, justamente para conocer las prácticas de las personas. Y esperemos poder difundir los resultados el segundo semestre. Trabajamos también con Movemos de Bansi, que nos apoyó en la encuesta y queremos justamente organizar una serie de eventos para difundir los ¿Y esto lo presentan después ante la autoridad? Al público, ¿no? Trabajamos también con la ATU, que tiene una política de pensar soluciones en las zonas fuera de cobertura, que están alejadas de las principales rutas de transporte público. Ahí tuvimos un acercamiento y intercambios, hay ideas muy interesantes que hay que ir avanzando, porque es un tema muy difícil de concretar, porque no se puede poner un metro, ¿saben? Las grandes infraestructuras de transporte toman tiempo, son costosas y no llegan en todas las partes. Entonces hay que pensar también las soluciones desde la intervención del gobierno local, infraestructuras, escaleras, veredas, pero también otras alternativas de operadores, incluyendo los operadores considerados como informal o artesanales. Entonces es un conjunto de ideas que hay que ir avanzando, ¿no? Muy bien, pues efectivamente, como usted bien señala, el tema del transporte es bastante complejo, difícil también. Sin embargo, saludamos investigaciones como la que usted viene desarrollando con su equipo de trabajo, ¿no? Aquí en Perú, Colombia, porque eso va a ayudar a que las autoridades tomen acciones, ¿no? Usted nos dice que trabajan de la mano con la ATU, pero también la ciudadanía va a poder tener alcance a los resultados de este trabajo de investigación. Le agradecemos mucho, Jeremy, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, ha sido Jeremy Robert, él es investigador de la Universidad de Rennes de Francia, que trabaja en asociatividad o en apoyo a la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, amigos, con esta interesante